Cogito ergo sum es una expresión, una frase muy conocida del famoso filósofo René Descartes, un representante del racionalismo, que ha sido muy conocida y muy sonada. La frase significa: pienso, luego existo. Descartes intentaba comprobar de que el ser humano, por el simple hecho de dudar o de pensar, eso demostraba o evidenciaba su existencia. Jugando un poquito con esta frase, yo quisiera ir más allá y decir: pienso y luego soy. Quiero hablar en este video acerca de la importancia y la necesidad de cuidar nuestra mente que tiene el ser humano. La mente tiene un poder tremendo sobre nosotros, y aquello en lo que pensamos va a ser clave también en nuestra manera de actuar. Por eso pienso y luego soy. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que nos está enseñando de que lo que pensamos realmente es lo que somos. Así que en este video vamos a ver la necesidad de cuidar mi mente. ¿Y por qué necesito cuidar mi mente? En primera instancia, y antes de comenzar, quiero ir al pasaje central en este video, que es Filipenses 4, versículo 8. Y la palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es muy importante cuidar nuestra mente porque afecta nuestro comportamiento en primera instancia. Realmente ese pasaje que mencionábamos en Proverbios nos muestra que lo que pensamos, lo que hay en nuestra mente va a ser relevante en cuanto a lo que somos. Como seres humanos tendemos muchas veces a valorar mucho más lo que hacemos, nuestros actos, que lo que pensamos. Pero Dios, a lo largo de su palabra, brinda una relevancia tremenda a lo que hay en nuestra mente, porque Él conoce lo importante que es eso y lo clave que es eso. En otro pasaje muy conocido, pero también muy mal entendido, muy poco entendido en muchas ocasiones, el escritor de Proverbios, Salomón, allí en el capítulo 4, versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El concepto de mente y corazón en la cultura judía estaba muy ligado. Cuando Salomón dice aquí que guardemos nuestro corazón, él está diciendo que guardemos lo más profundo de nuestra mente, que guardemos nuestros pensamientos. Y note bien lo que dice Salomón, dice: porque de él mana la vida. Es decir, de nuestra mente, de lo más profundo de nuestra mente, sale lo que hacemos, sale nuestra vida, lo que vivimos, lo que llevamos a la práctica. Por eso Dios nos exhorta con tanta firmeza a poder guardar, cuidar nuestro corazón. Nuestros pensamientos nos dan mucha información en cuanto a nosotros mismos y realmente marcan nuestra conducta y definen lo que realmente son o lo que realmente somos. Dice Proverbios que como pensamos, somos. Y en esto debemos pensar en dos aspectos o dos grandes verdades fundamentales en cuanto a lo que ocupa mi mente. Primero, lo que hay en mi mente o lo que más pienso es aquello que más me importa, es aquello que más me gusta, es aquello que más me atrae. Así que lo que más ocupa mi mente es lo que es más importante para mí. Y segundo, aquello en lo que pienso, tarde o temprano se va a convertir en lo que soy o en lo que haga. Muchas veces utilizamos la expresión de que un cristiano cayó en pecado, como si se tratara de que va caminando y de repente cae de forma inesperada, pero el proceso no es así. Todos sabemos de que el proceso comienza
en nuestras mentes. Y es ahí donde se va gestando el pecado y donde se van gestando todas nuestras acciones. Es por eso que es tan, pero tan importante cuidar nuestra mente, porque influye en lo que hacemos, porque afecta nuestra conducta, porque direcciona nuestro andar. Y realmente lo que pensamos es lo que somos en nuestra intimidad. Es lo más íntimo que tenemos. Solo nosotros podemos llegar a lo más profundo de nuestra mente, nadie más. Es decir, que nuestros pensamientos nos muestran tal cual somos. Muestran nuestra realidad delante de Dios y muestran nuestra miseria, nuestra vileza y realmente lo que verdaderamente somos. Por eso la importancia de cuidar nuestra mente. En primera instancia, entonces, porque influye en mi comportamiento. Segundo, y es lo que el apóstol Pablo dice acá en Filipenses, es porque con ella agradamos u ofendemos a Dios. En estos tiempos tan difíciles es muy importante pararnos, detenernos y analizar en qué estoy pensando, con qué estoy llenando mi mente, qué estoy metiendo a mi cabeza. Y esto es algo fundamental, porque los pensamientos que tengamos serán el resultado de aquello que yo introduzco, que yo coloco en mi mente. Yo debo darle materia prima a mi mente para que produzca ciertos pensamientos. No puedo pretender que una máquina de moler carne pueda sacar carne molida si yo le pongo lechuga o le pongo algún tipo de verduras o le pongo pollo y pretenda que de ahí salga carne de res. Sería imposible, porque no le estoy dando la materia prima adecuada. Si nosotros no le damos a nuestra mente o no colocamos en nuestra mente aquellas cosas que son realmente productivas, entonces no podemos pretender tener buenos pensamientos. Y en este sentido necesitamos pensar qué es lo que estoy colocando en mi mente, con qué estoy llenando mi mente, qué estoy mirando, qué estoy introduciendo a mi mente para que mis pensamientos sean buenos, sean agradables o desagradables delante de Dios. Y realmente lo que el apóstol Pablo dice en este precioso pasaje de Filipenses nos hace una gran exhortación a nuestros días hoy a pensar de una manera correcta, porque lo que pensamos somos. Y Pablo aquí nos está diciendo o nos va a dar una lista de cosas en las que pensar que son realmente maravillosas. Así que primero, mi hermano, en este tiempo pregúntese ¿con qué está llenando su mente? Todo el tiempo con noticias negativas, con basura, con películas, con series, con un pensamiento secular, mundano, dejándose influenciar por aquello, con música que no debiera ser. ¿Qué es lo que le está dando a su mente? ¿Qué puede surgir? ¿Qué pensamiento puede surgir de la materia prima que usted está colocando en su mente? Entonces vamos a ver lo que Pablo nos exhorta a que coloquemos en nuestra mente, a que sea la materia prima para producir pensamientos. Y él hace una lista maravillosa, ¿no? Y vamos a comenzar a analizar una por una. Todo lo que es verdadero, dice Pablo. Todo lo verdadero, es decir, lo auténtico, lo real. El mundo muchas veces ofrece cosas que son ilusorias, que son pasajeras, que no son reales, y gastamos demasiado tiempo a veces simplemente pensando en ellas. Pablo dice: es necesario pensar en lo verdadero, en lo real, en lo auténtico. También dice Pablo, y algo que es maravilloso, una palabra que realmente es muy profunda, es que pensemos en todo lo honesto. La palabra que Pablo utiliza aquí es semnos. Y fuera de las epístolas pastorales, es decir, fuera de Timoteo y de Tito, este es el único lugar en el que se menciona esta palabra que se traduce como todo lo honesto. Pablo la utiliza en las epístolas pastorales para dar las características y los requisitos de los pastores y de los diáconos, de quienes están sirviendo a Dios en la obra. Por lo tanto, es una palabra profundamente asociada a la esencia de la vida cristiana. Realmente ser honesto es una característica indispensable de la vida cristiana.
Sin embargo, en el trasfondo griego, esta palabra se utilizaba también en todo lo referido a los dioses, en todo lo referido a los templos o a los rituales en los templos. Toda la majestad de lo divino se encuentra en Semnos, que describe la cualidad característica del cristiano, dice Barclay. Entonces, esta es una palabra maravillosa que describe lo que está revestido de la dignidad de la santidad de Dios. Todo lo honesto significa todo lo que está revestido de la dignidad de la santidad de Dios. O sea, todo aquello de lo que Dios es digno. Y tal vez es muy fácil de entender para nosotros a la hora de actuar. Sabemos que no debemos hacer nada que no esté a la altura de la santidad o de la dignidad de Dios. Pero Dios lo lleva más allá. Dios dice que ni siquiera debemos tener ningún pensamiento que no sea digno de honor, que no sea digno de la santidad de Dios. No puedo ni siquiera tener un pensamiento que sea indigno delante de Dios. Y eso es tremendo. Otra palabra con la que el apóstol Pablo sigue exhortándonos a pensar es en todo lo justo. Esto se refiere a todo aquello que es lo que le debo dar a Dios y darle a los hombres. Es decir, todo aquello que Dios se merece y que también mi semejante se merece. Todo aquello que es correcto, todo aquello que es cabal, que es justo, no con egoísmo ni con orgullo, no pensando en mí, que esa no es una manera justa, sino dándole a Dios lo que realmente merece y a los demás, a mis semejantes también, los que le hace falta. No un pensamiento individualista, lleno de orgullo, lleno de vanidad, que realmente no es justo. Es decir, no debo tener pensamientos egoístas. Dice también Pablo, todo lo puro, y acá nos referimos a lo moralmente bueno, a lo no contaminado, a lo no inmoral. Y se usaba cuando un sacrificio era apto para presentar a Dios, se decía de que ese sacrificio era puro, de que ese animal era puro. Se buscaba un animal puro que sea digno de entregárselo a Dios. ¿Se da cuenta de la magnitud? Todos mis pensamientos tienen que ser aprobados, tienen que ser puros para llegar delante de Dios. No solo mis actos, no solo mis acciones, sino también mi manera de pensar. Tiene que ser realmente apta y pura delante de Dios, para presentarlos delante de Dios. Todo lo amable, dice también Pablo, mejor sería todo lo que es digno de ser amado, es decir, que las críticas, la crueldad, los chismes, las murmuraciones, las quejas, sabemos que el cristiano debe evitar eso, pero no solo debe evitar hablarlo, debe evitar también pensarlo. Imagínense, cuando venga un pensamiento de crítica, un pensamiento de crueldad, un pensamiento de murmuración, nosotros debemos rechazarlo, porque debemos pensar en todo lo amable, debemos pensar con amor, en todo lo que es digno de amor y de ser amado. Gran desafío, maravilloso. Pero Pablo no solo dice todas estas características, también agrega todo lo que es de buen nombre, de buena reputación. Esta palabra se utilizaba para cuando se iba a hacer un sacrificio delante de Dios, se hacía un silencio reverencial antes y a eso se le llamaba que era de buen nombre, algo digno, algo que es apto para que Dios lo oiga. Mi hermano, Dios oye nuestros pensamientos y las barbaridades que Dios muchas veces tiene que oír, porque las cosas que en nuestra mente hay, las cosas que muchas veces pensamos en lo secreto de nuestro corazón, no son como Pablo las está describiendo aquí. Si hay virtud alguna, también dice Pablo, es decir, si hay algo que es excelente, que es excelso, que es perfecto, en eso también. Y por último, cierra la lista que el apóstol Pablo hace, si algo digno de alabanza.
Esto es algo que tiene alguna virtud, algo que es bueno, algo que es bello, algo que es lindo. Si estas cosas, o si lo que pensamos más bien, necesitan ser de estas características, realmente debemos analizar y pensar si la materia prima que le estamos dando a nuestra mente puede producir esto. ¿Qué es aquello? Deberíamos preguntarnos. ¿Qué es aquello que es verdadero, que es honesto, que es justo, que es puro, que es amable, que es de buen nombre, que tiene virtud y que es digno de alabanza? ¿Qué es? No cabe otra respuesta que no sea la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Es lo único puro, es lo único verdadero, es lo único justo, es lo único digno para presentar delante de Dios. Y es lo único que puede generar, producir en nosotros pensamientos de estas características. Ahora bien, mi hermano, analice, piense, aquello que estoy metiendo a mi mente, ¿será que puede producir cosas así? ¿Pensamientos así? No puedo pretender tener pensamientos buenos si coloco cosas malas en mi mente. Y en momentos de tanta dificultad, de tanta crisis, de tanto tiempo libre tal vez, es muy necesario analizar y pensar justamente qué es lo que estoy colocando en mi mente, qué es lo que le estoy entregando a mi mente. Y es alarmante, mi hermano, es alarmante la cantidad de material que nosotros podemos darle a nuestra mente para generar cosas que son desagradables a Dios, para generar cosas que son lo contrario a esto, que son mentira, que son impuras, que son injustas, que no son dignas de Dios. Y muchas veces sin darnos cuenta, o muchas veces no viendo la pecaminosidad en aquello. Y por otro lado, también es alarmante ver el poco tiempo o la poca materia prima que nosotros le damos a nuestra mente para producir cosas así. Así que necesito cuidar mi mente, primero porque afecta mi comportamiento, segundo porque con ella agradamos u ofendemos a Dios. El Señor Jesús dejó muy claro que delante de Dios es tan grave el pensar como el actuar. ¿Y por qué? Justamente por lo que la Biblia enseña, justamente por lo que estamos diciendo, porque lo que pensamos somos. Y delante de Dios el simple hecho de pensar es como si lo hubiéramos hecho. Por eso Pablo nos exhorta y nos dice, hay que pensar en todo esto. Y esa es la tercera manera por la que necesitamos cuidar nuestra mente, porque es un mandato explícito de Dios. Termina diciendo Pablo ese versículo 8, en esto pensad. En toda esa lista maravillosa que ha descrito, en eso piensen. Y es un imperativo que se encuentra en tiempo presente, lo que significa que debemos pensar todo el tiempo, no solo un rato. La mejor traducción sería, en esto estén pensando todo el tiempo, en todo momento. Y es una idea que encontramos también a lo largo de la palabra de Dios. Y hay algo maravilloso que a mí también me ayuda y me anima en esto, porque ni usted y yo somos capaces de producir pensamientos con estas características. Ni usted y yo podemos producir pensamientos que lleguen al alcance de lo que Pablo exige o lo que Dios exige por medio de Pablo y lo que es digno delante de Dios. El verbo en esto pensad está en una voz en el griego medio pasiva, lo que significa que nosotros, el sujeto, recibe la acción. Es decir, que nosotros somos llevados a pensar, podemos ser llevados a pensar. Y eso es maravilloso, saber que Dios es el que me puede hacer pensar en esto, es el que puede producir pensamientos con estas características, como por medio de su palabra. Necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Si vamos unos versículos antes, hay un pasaje que a nosotros nos encanta y que nos ayuda mucho para hoy. Y es el que dice, versículo 6 de Filipenses,
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y ahí empieza Pablo a decir, ¿cómo puedo tener o desear tener pensamientos de paz o que mis pensamientos sean guardados en Cristo Jesús si no voy a su palabra? ¿Cómo puedo esperar no estar afanado, no estar preocupado con todo lo que está ocurriendo si no me alimento de su palabra? No puedo pretenderlo. Si me estoy llenando de malas noticias, si me estoy llenando de preocupación, si me estoy llenando de pensamientos egoístas, si me estoy llenando, analizando y viendo cómo será la situación después y dándole vueltas a aquello, pues la paz de Dios no va a inundar mi corazón. Mis pensamientos no van a ser guardados en Cristo Jesús, porque estoy metiendo cosas, dando la materia prima a mi mente para que genere pensamientos de otra calidad y no de los que Pablo o Dios exige en esta epístola por medio de Pablo. Por lo tanto, necesitamos entender de que Dios es el que puede generar estos pensamientos en mí, que puede generar este tipo de mente en mí, pero necesito ser consciente de la necesidad no solo de mantener una vida santa, agradable a Dios, sino una mente pura. Estamos diciendo, hermano, que yo debo rechazar cualquier pensamiento impuro, no debo dar lugar a cualquier pensamiento impuro, sino debo rechazarlo, debo quitarlo y no debo detenerme en él. Debo hacer que mi mente sea un lugar agradable para Dios. Que Dios, que oye mis pensamientos, pueda agradarse en aquello que yo estoy diciendo, en aquello que yo estoy pensando. Es un mandato de Dios. A lo largo de la Biblia lo encontramos. Josué 1:8 es un ejemplo clarísimo de este mandato de parte de Dios, un pasaje que todos nosotros conocemos y Dios sabe cómo funciona el ser humano. En Josué 1:8 Dios dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios nos recuerda que debemos meditar en la palabra de Dios día y noche, todo el tiempo, estar pensando en su palabra. No significa leerla todo el día, sino significa tenerla presente. Significa que ella sea el filtro por el cual nosotros analizamos y vemos todo lo que ocurre en nuestro mundo. No podemos aislarnos, no podemos tampoco dejar de ver lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí para pensar de una forma verdadera, honesta, justa, pura, digna de alabanza, debemos hacerlo con el filtro de la palabra de Dios. Todo lo que miro, debo primero pasarlo, realmente hacer que la palabra de Dios quite todo lo que no es digno, todas las impurezas, y luego recién en eso pensar. Y meditar todo el tiempo, tener presente todo el tiempo la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, 5 al 9, Dios también nos manda a tener presente la Biblia y su palabra todo el tiempo. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando andamos por el camino, cuando vamos a trabajar, todo el tiempo ser guiados, ser instruidos por su palabra. Que nuestra mente esté llena de la palabra de Dios. Pregunto, ¿cómo vamos a poder hacer eso si ni siquiera leemos la palabra de Dios? ¿Cómo podemos hacer eso si nos conformamos siquiera tal vez con 5 o con 10 minutos de entregarle a Dios? ¿Cómo mi mente va a producir ese tipo de pensamientos? ¿Cómo voy a estar todo el día meditando en algo que ni siquiera conozco? Es imposible. Por eso, mi hermano, si queremos transformar nuestra manera de pensar y por ende nuestra manera de actuar, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Porque recuerde, pienso, luego soy. Lo que pienso es lo que soy. Y no puedo pensar algo que no hay en mi mente. Por lo tanto, debo llenar mi mente de la palabra de Dios, de Dios. Eso va a ir transformando mi manera de pensar y va a ir transformando mi manera de actuar. A veces queremos cambiar simplemente nuestras fuerzas o simplemente de la noche a la mañana sin cambiar lo que hay en nuestra mente.
podemos obrar bien, podemos tal vez mejorar en algún sentido, pero nunca cambiaremos nuestra esencia, nunca cambiaremos lo que somos si no transformamos nuestra mente, si no transformamos nuestro corazón por medio de la palabra de Dios. Recuerde, pienso, luego soy. Necesitamos cuidar nuestra mente todo el tiempo. Que el Señor les bendiga.